puede ser nuestra parametrización. Es como si nosotros pusiéramos t, f de t, ¿no? Pero vamos a dejar la misma x como nuestro parámetro, ¿no? Vamos a dejar a la misma x como nuestro parámetro. En lugar de la letra t, voy a usar a x como nuestro parámetro. Pero como necesito usar esta formulita, donde tengo un R' cruz R', pues allá en nuestra clase de álgebra nos dijeron que eso solo se puede hacer en R3, ¿no? En R2 no hay un producto cruz, ni en R4, ni en R5, ni en R6. En R7 sí hay algo parecido al producto cruz. En R8 no hay. Ya no me acuerdo cuál otro R había. Se puede pensar en un producto cruz con un determinante, pero la idea es formar vectores que sean perpendiculares, ¿no? En R3, esa es la idea de un producto cruz. Entonces, lo que voy a hacer es, si ya sé que en X y en Y, la parametrización la puedo poner así, X la misma X, Y igual a mi función, entonces, pues lo único que hago es que Z sea igual a 0, ¿no? Entonces, esta que está aquí va a ser mi parametrización de estas funciones para poder usar esta fórmula que está aquí de la curvatura. Y entonces, pues lo único que tengo que hacer es hacer las cuentas. R' y R'. Bueno, R' derivada de X1, derivada de X, pues F' de X y derivada de 0, 0. Volvemos a derivar. Derivada de 1 es 0, primer derivada, así la derivo, ahora tengo segunda derivada y derivada de 0 es 0. Ya tengo el R' y el R'. La parte de abajo me pide la magnitud de R', pues calculemos la magnitud de R', raíz cuadrada, 1 al cuadrado y F' al cuadrado más 0 al cuadrado. Ahí está esta parte de aquí de nuestra fórmula. Y también necesitamos magnitud del producto cruz. Calculemos el producto cruz. Sería calcular este determinante con I, J y K, y aquí ponemos 1, F', 0, y acá ponemos 0, F' y 0. La primer componente va a ser 0, porque sería calcular el determinante de esos 4. Y como tengo dos ceros, por eso ese determinante es 0. La que sigue sería estos dos y estos dos, sigue siendo también un determinante 0, por eso la segunda componente es 0. Y la tercer componente, pues tiene sentido. Acuérdense que si esto vive en el plano y esto que está aquí también vive en el plano, el producto cruz debe de salirse del plano. Por eso nada más nos queda en la tercer componente, ¿no? Pero bueno, este determinante pues es nada más 1 por F' y la otra parte vale 0. Entonces ya ahí tenemos el producto cruz. Magnitud de ese producto cruz. Pues está bien fácil, ¿no? Porque nos va a quedar 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más F' de X elevado al cuadrado. O sea que lo único que tengo es sacar raíz cuadrada de F' elevada al cuadrado, ¿no? Es lo que quiero hacer. Y acuérdense que allá la maestra Lupita de la prepa, o no sé, la maestra Elis, no sé si alguien viene de la norte, de la sur, de esas prepas de la UAC. Nos dijeron allá en la prepa, nos decían bien fregones los profes, decían, raíz y cuadrado se cancelan, ya antes ponemos F', no es cierto, nos mintieron los maestros allá de la prepa. Raíz y cuadrado no se cancelan, queda valor absoluto. Por eso aquí puse valor absoluto de F'. Entonces, aquí ya no debe de haber confusión cuando sí se cancelan y cuando no se cancelan. En general, debe de quedar valor absoluto de lo que está elevado al cuadrado. Entonces ya tengo todo. Ya tengo la magnitud de R' y la magnitud del producto cruz. Ahí está nuestra formulita. La parte de arriba, pues valor absoluto de la segunda derivada, y la parte de abajo, esa raíz, pero elevada al cubo, ¿no? Esa raíz, pero elevada al cubo. Y entonces, ya con esa fórmula, ya podemos hacer dos ejemplos rápidos. Encontrar la curvatura de x cuadrada. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la curvatura de esas funciones o aplicar esta fórmula? Es hacer primer derivada y hacer segunda derivada. Entonces,
Primer derivada de x cuadrada 2x, segunda derivada de x cuadrada 2, aplicamos nuestra fórmula, ahí está la curvatura. Aquí está nuestra fórmula. Valor absoluto de la segunda derivada, valor absoluto de 2, pues es 2. Y f' fue 2x, se lo elevo al cuadrado, 4x cuadrada, le sumo 1, le saco raíz a esa suma y esa raíz la elevo al cubo. Ahí está, esto que está aquí es la curvatura de esa función que anda por ahí. Aquí en esta gráfica que está aquí, tenemos las dos. Tengo la gráfica de mi función, obviamente es la de color rojo que está por ahí, y la otra es la de la curvatura. Vean que tiene sentido la gráfica de color azul porque significa curvatura. Recuerden que dijimos que la curvatura iba a ser qué tan rápido cambia de dirección una curva, pues esa curva cambia de dirección más rápido aquí en el origen. Y luego el cambio de dirección empieza a ser más lento a medida que me voy alejando del origen. De hecho, aquí se ve que en el origen la curvatura es 2, ¿no? La curvatura en el origen es 2. Por eso aquí nos da ese puntito. Y luego de ahí empieza a disminuir la curvatura y lejos del origen la parábola parece una recta. Por eso acá la curvatura es 0. Lejos del origen la parábola es una recta. Por eso ahí de este lado la curvatura es 0, ¿no? Vean que está muy sencilla nuestra formulita, ¿no? Fue nada más usar la que ya teníamos para encontrar esta de ahí. ¿Dudas, preguntas, chicos, aquí de este ejemplo? Bueno, otro ejemplo, entonces. Vamos con otro ejemplo. Es la misma idea, ¿no? Tengo esta función, quiero encontrar su curvatura, calculo su derivada, calculo la segunda derivada. Vamos a hacer derivada del primero 1 por el segundo, ahí está, la derivada del primero por el segundo, luego derivada del segundo por el primero, menos c a la menos x, por el primero que es x, pues queda menos x a la menos x. Ahora la segunda derivada, ¿no? Ahora tenemos que hacer la segunda derivada. Aquí la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Acá derivada del primero por el segundo, menos e a la menos x. Derivada del segundo por el primero, queda x por e a la menos x. Estos dos los junto y pues da menos 2. Ahí están ya. Ya tengo la primera derivada, ya tengo la segunda derivada y pues listo, aplicamos la fórmula. Valor absoluto de la de la segunda derivada. Y acá 1 más la primera derivada, pero elevada al cuadrado. Ahí en pantalla, igual que hace rato, están las dos gráficas, ¿no? La roja es la función, la roja es nuestra función, y la de color azul es la de la curvatura. ¿Vale? Igual, si quiero encontrar la curvatura en algún valor, si quiero encontrar la curvatura en algún valor, pues lo único que tendría que hacer es todo eso, evaluarlo en el X que tú quieras, ¿no? Quedan medias feas, pero eso sería la curvatura. ¿Dudas, preguntas, chicos? Perdón si lo dije todo muy rápido. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo. Esa fue nuestra parte de curvatura, ¿no? Todo eso fue la parte de curvatura. Ahora, si no hay preguntas, veamos otra cosa. Ahora vamos a hablar de tres vectorcitos. Vamos a hablar de tres vectorcitos. Son, bueno, aquí el título dice vectores normal y binormal porque ya conocemos uno, pero vamos a acordarnos de sus vectores. A ver. Vamos a aplicar. Bueno, vamos a ver tres definiciones, no, 4, 5, creo que 5 definiciones. Recordemos que era el vector tangente unitario, ¿no? Ahí está lo que era el vector tangente unitario. Pues la derivada es el tangente y si lo quiero unitario, pues divido entre su magnitud, ¿no? Entonces eso que está ahí nos da el vector tangente unitario, ¿sale? Eso que está ahí nos da el vector tangente
Unitario. Ahora, teniendo podemos definir otro vectorcito que se llama n de t y le vamos a llamar vector normal unitario. ¿Qué sería el vector normal unitario? Derivar el tangente unitario y dividirlo entre su magnitud. A eso le vamos a llamar vector normal unitario. Vean que esos dos son perpendiculares. Acuérdense del mini teorema que habíamos platicado la otra vez. Si la magnitud siempre es constante, entonces ese vector y su derivada son ortogonales. Ya que lo haga más grande o más pequeño, es otra cosa, pero siguen siendo ortogonales, ¿no? Entonces, t y n van a ser perpendiculares. Entonces estarían aquí t y para acá abajo estaría n y esos dos son ortogonales. Bueno, los dos son unitarios, ahí los dibujé. Deben de tener más o menos la misma longitud, deben de ser 1, ¿no? Deben de ser así. Y luego voy a construir con ellos otro vector. Y le vamos a llamar vector binormal y va a ser el producto cruz de esos dos. Pues sabemos que si es el producto cruz, se sale, ¿no? Y es perpendicular a esos dos. Más o menos así estarían esos tres vectores. Otras dos definiciones. Podemos formar un plano con T y con N y se le va a llamar plano osculador. Y sí, tiene que ver con un beso. Al plano formado por N y por B le vamos a llamar plano normal, ¿vale? A esos dos, así les vamos a llamar. Aquí en el siguiente dibujo está, bueno, estas que están aquí me dice cómo calcular cada uno de ellos, ¿no? Las que están ahí me dice cómo calcular cada uno de ellos. Gráficamente lo veríamos eso así más o menos, ¿vale? Ahí en pantalla está nuestro dibujo, donde tenemos una curva, ¿no? Tenemos por ahí una curva. Esa es nuestra curva. Perdón, le he puesto como color, del mismo color. Esa. Negro, dije. Entonces, esa es nuestra curva, esa que está por ahí. ¿Sale? Es la que se llama R, que depende de T. Entonces, agarramos un puntito que viva sobre la curva. Vamos a poner un puntito que viva sobre la curva. Nos vamos a fijar en un puntito que viva sobre la curva. En ese puntito podemos calcular su derivada, o sea, su vector tangente, ¿no? En ese puntito podemos calcular su derivada, o sea, su vector tangente. Entonces, su vector tangente andaría por ahí. Ese sería el R'. Lo hacemos de longitud 1. A la hora de hacerlo de longitud 1, pues estamos dividiendo entre su norma y entonces tenemos ese vectorcito que está ahí, que se llama tangente unitario, ¿no? Ese vectorcito que anda por ahí se le llama tangente unitario. El otro es perpendicular a ese vector. El normal es perpendicular a ese vector. Ahí lo dibujé de color negro a el vector normal. Recuerden que el vector normal tiene que ver con la segunda derivada, porque si este era de la primera derivada y luego lo vuelvo a derivar, pues ahora el que sigue tiene que ver con la segunda derivada. Allá de nuestra clase de física nos dijeron que cuando tienes un movimiento, el vector tangente apunta a la dirección del movimiento y la aceleración, ¿por qué dije vector tangente? Bueno, recuerden que la velocidad apunta a la dirección del movimiento y la aceleración apunta hacia el centro de concavidad de la curva, ¿no? Así es la aceleración. Por ejemplo, en este punto de aquí, el vector tangente iría hacia allá y la aceleración iría para acá, ¿no? Bueno, la velocidad apunta hacia allá y la aceleración apunta hacia acá, ¿no? ¿Vale? Ya luego cuando uno, no sé si les ha pasado cuando manejan en un automóvil y ustedes agarran una curva donde tú vas sentado, como que te pegas a la ventana, ¿no? Si la curva fue a la derecha, vas manejando
Y este vector te jala, como que si te saca del movimiento donde estás, ¿no? Te va jalando el vector de velocidad. Y cuando pisan el acelerador, sienten el movimiento o hacia dónde jalan las llantas cuando van dándole vuelta, y como que a la hora de pisar el acelerador, sienten que el coche se vuelve a meter a la curva, ¿no? Obviamente ahí hay más cosas que solamente el vector velocidad y el vector de aceleración. No sé, por ejemplo, las llantas, si están más lisas, menos lisas, si está, bueno, hay más cosas. El viento, no sé, puede ser algo, aunque casi no importa en un coche normal, ¿no? Lo del viento. Pero cuando uno pisa mucho el acelerador, pues este vector crece demasiado este vector y le gana al vector de aceleración, y entonces es cuando ya se voltea el coche, ¿no? Es una explicación muy básica de eso que pasa a la hora de ir manejando un coche, pero esa es una idea, eh, pues, bueno, es un pequeño modelo sin poner todas las variables que tendríamos que poner ahí. Bueno, entonces el vector normal corta a la curva, y entonces corta a la curva y lo puede cortar hacia allá o hacia acá. Como va a cortar a la curva y tiene que ver con la segunda derivada, pues ese vector debe de ir para allá abajo, ¿no? Que dijimos que apunta hacia el centro de concavidad de la curva. Y luego, ya que tienes esos dos vectores, haces el producto cruz, se sale del plano y se forma el vector binormal, ¿sale? A ver, chicos, ese dibujito que está ahí, yo ya lo puse ahí con la computadora, pero es bien fácil de acordarse de un dibujo como ese. O sea, imagínense que tienen que... Ay, abrí otra cosa que no quería, es un Beamer, archivo nuevo. Estándar látex. ¿Sí le puse en estándar? No, scientific no. Ok. Abrí dos. Ese dibujito que yo puse por ahí, es muy fácil acordarse de ese dibujo, chicos, ¿no? Es muy, muy fácil estarse acordando de ese dibujo. Es bien sencillo. Dice, pues primero, 3 dimensiones. Pues pongo mis ejes. Ahí están mis ejes que viven en 3 dimensiones. Pongo una curva. Vamos a poner una curva que viva en 3 dimensiones. Entonces dices, imagínate que tienes una curva y por ahí está tu curva. Ahí está tu curva. Esa es la que se llama R de T. Pones un puntito que viva en esa curva. Pones un puntito. Déjenme mejor ponerlo de color azul, ese mismo puntito. Pones un puntito que viva en la curva y empiezas a graficar tus vectores. Uno se llama tangente unitario. Obviamente todo el mundo tiene la intuición de tangente. Entonces dices, pues fíjate que el vector tangente debe de partir de ese punto y pegarse a la curva porque es tangente. Ahí está. Entonces ese que está ahí sería el tangente unitario. Ya que tan grande o que tan pequeño lo hagas en tu dibujo, esto ya es otra cosa. Supongamos que ese vector tiene longitud 1. Ahí está el vector tangente. Vector normal, acabamos de decir que el vector normal pues va a cortar la curva y va a ser perpendicular a ese. Uno podría pensar en el vector normal de ese lado o en el vector normal de este otro lado, ¿no? Pero como ya dijimos, tiene que ver con la segunda derivada, automáticamente descartas ese y debe ser el que va hacia abajo, ¿no? Entonces ahí dibujaríamos el vector normal, ¿no? Vamos a dibujar el vector normal. Ese debería de verse hacia acá y tendría el mismo tamaño que el vector tangente. Y acuérdense que allá habíamos dicho que esos dos deben de ser perpendiculares, ¿no? Esos dos deben de ser perpendiculares. Lo ponemos ahí de que son perpendiculares. Se me olvidó ponerle el nombre al otro. Se llama vector normal, ¿no? Y luego tenemos el otro que es el de el producto cruz. El producto cruz.
Aquí hay, también hay dos chances, ¿no? Podríamos dibujarlo hacia allá atrás o hacia acá, ¿no? Voy a suponer que mi dibujo se ve que el N estaría como que atrás, ¿no? Voy a pensar que el N está atrás, ¿vale? Para poder dibujar el otro. Aunque la verdad ese sí no importa si nos equivocamos a la hora de dibujarlo. Entonces ponemos el otro vector lo voy a poner de color. Entonces, por aquí saldría un vectorcito, más o menos ahí está nuestro vector, y ese vector le vamos a llamar el vector binormal, ¿vale? A ese vector que está ahí le vamos a llamar el vector binormal. Y ese vector sería perpendicular a los dos que tenemos aquí. Entonces se vería, perdón, sería perpendicular a los dos. Entonces ese sería perpendicular aquí, más o menos, y también sería perpendicular de este lado. Por ahí, ¿no? Se vería perpendicular a los dos. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos los tres vectores en nuestra gráfica. Luego hay dos planos. Uno que se llama plano osculador. Uno que se llama plano osculador. Ahí podemos formar tres planos, ¿no? Ahí podemos formar tres planos. El que se llama plano osculador, pues es porque besa a la curva o se pega a la curva, ¿no? Entonces, ahí en ese dibujo, el plano osculador debería de ser el que está formado con T y con N. Es el único que besa a la curva, ¿no? Es el único que está besando a la curva. Entonces, con esos dos vectores formaríamos un plano y a este plano pues, le vamos a llamar, como dijimos, plano osculador. Ahí sí le vamos a llamar plano osculador. Alguien podría pensar que el que se forma con B y con T, que sería, déjenme ponerlo ahí más o menos, este que anda por acá, formado por esos dos, podrían pensar que también besa la curva. No, bueno, ahí en mi dibujo no se ve, pero ese no va a besar bien a la curva, ¿no? Entonces, el azul es el que más se pega a la curva, ese no. Y el otro se llama plano normal. Espero que se acuerden allá de su clase de geometría analítica, que era una recta normal, ¿no? Era perpendicular, ¿no? O sea, era una recta normal. Aquí le estamos llamando plano normal. Aquí le estamos llamando plano normal. Es el que va a cortar a la curva y además va a ser perpendicular a ese que ya tenemos ahí. Entonces, el que acabo de borrar, el que va aquí atrás, ese que está ahí, no corta a la curva. Entonces, ese no puede ser. Entonces, el que tiene que ser el plano normal es el que está formado aquí con estos dos vectorcitos. ¿Sale? Este que anda por aquí, este que anda por aquí, sería el plano normal. Este de acá es el plano normal. Y listo, ¿no? Es muy fácil hacer un dibujo de esos, ¿no? Por ahí dice el dibujo, no está tan bonito como el que hice con la computadora, pero ese dibujo me ayuda a acordarme de cómo están las cosas. Quién es la curva, que el tangente unitario, el normal unitario y el vector binormal. Y los dos planos, uno que se llama plano osculador y otro que se llama plano normal. O bueno, aunque pues en la compu pues, sí se ve más padre el dibujo y todo, ¿no? Está más bonito ahí verlo con la computadora que hacerlo uno a mano. Dice, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de estas cosas que están por aquí. Encontrar las ecuaciones de los planos normal y osculador de nuestra curva que anda aquí en este punto que está por aquí. ¿Sale? Entonces, me piden las ecuaciones de un plano. ¿Qué se necesita para poder encontrar la ecuación de un plano, chicos? ¿Quién me dice qué necesitamos para poder encontrar la ecuación de un plano?
¿Nadie se acuerda? Álgebra lineal, otra vez. ¿Nadie? ¿No, chicos? Ecuación de un plano, chicos, ¿qué necesito para poder encontrar la ecuación de un plano? ¿Sí tengo alumnos o no? ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, profe, pero de mi parte yo no recuerdo. Ok. Los demás tampoco, nadie se acuerda de cómo buscar la ecuación de un plano. La de una recta, ¿cómo se busca la ecuación de una recta? Tampoco la de una recta, chicos. Se busca el vector director y después ya nada más se le suma el punto donde queremos que pase. Ok, esa era la de, esas son las ecuaciones de una recta. Y en 2 dimensiones, la ecuación de una recta, ¿qué necesito nada más? La que usted me acaba de decir es mucho más general, pero por ejemplo, imagínense que estamos en la clase de geometría analítica y les digo, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de una recta? 2 puntos. 2 puntos, sale y... Sí, con 2 puntos podemos encontrar la ecuación de una recta. Otra forma es conociendo un punto y qué tan inclinada está la recta, ¿no? Qué tan inclinada está la recta. Eso se puede hacer en 2 dimensiones. Si nada más tengo el eje X y el eje del H, ¿no? Si nada más tengo esos dos. Podemos conocer teniendo un punto de la recta y qué tan inclinada está la recta, pues ya podemos encontrar la ecuación. De hecho, qué tan inclinada está la recta le llamaban pendiente, ¿no? Aunque el concepto de pendiente pues no existe en 3 dimensiones. Entonces, eso mismo necesito para encontrar la ecuación de un plano. Necesito conocer un punto que viva en el plano y también necesito conocer qué tan inclinado está el plano, ¿no? Necesito un punto que viva en el plano y qué tan inclinado está el plano. A ver, entonces esto es más o menos rápido. Imagínense que tienen por ahí algo así, así también, por acá y así. Entonces, eso que acabo de dibujar ahí es un plano. Conocemos un puntito que vive en ese plano. Conocemos un puntito que vive en ese plano. Vamos a llamarle a ese punto, llamémosle P sub 0 y sus coordenadas serían X0, Y0 y Z0. Como el concepto de pendiente en 3 dimensiones ya no tiene sentido, el concepto de pendiente en 3 dimensiones ya no tiene sentido, ¿qué tan inclinado está el plano? Me lo va a decir un vector, ¿no? Entonces, ¿qué tan inclinado tengamos un plano? Me lo va a decir un vectorcito. De hecho, a ese vector se le llama vector normal al plano. Imagínense que tienen un vector que es perpendicular al plano. Tienen un vectorcito que es perpendicular al plano. Entonces, ese vector me va a decir qué tan inclinado está el plano. Agarren una carpeta, un libro, lo que sea, pongan una pluma arriba y muevan esa hoja carpeta y vean que la pluma me está diciendo qué tan inclinado está el plano, ¿no? Formado por esa carpetita, hoja, libreta, libro, lo que tengan ahí a la mano. Entonces hagan ese ejercicio, es bueno hacer ese ejercicio de ver qué tan inclinado está un plano. Me lo dice ese vector que es perpendicular al plano. Entonces deberíamos de conocer ese vector y le vamos a llamar n, se le llama n porque
se le llama vector normal al plano. Vamos a suponer que sus componentes son A, B y C. Esto se le llama así, vector normal al plano. Es un vector que debe de ser perpendicular al plano. Que puede ser tan grande o pequeño como ustedes quieran. Puede decir alguien, yo no tengo ese, yo tengo uno más pequeño, pero sigue siendo perpendicular. Ese sirve. O uno más grandote, pero es perpendicular. Ese también sirve. El chiste es que sea perpendicular a el plano. Entonces, pongamos otro punto que viva aquí en este plano y queremos ver qué condición debe de cumplir ese punto para que viva en el plano, ¿no? Para que ese punto viva en el plano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se forma un vector, vamos a formar un vector que vaya de P0 a P. Formaremos un vector que vaya de P0 hasta P, ¿no? Vamos a formar ese vectorcito. Este va de P0 hasta P y ese es un vectorcito. Vean o imagínense que si el punto P no está sobre el plano, ¿no? Que si el punto P no está sobre el plano, el ángulo que se forma con este es agudo y si está más abajo, ¿qué es? ¿Obtuso? No sé. El chiste es que ya no sería de 90 grados, ¿no? Entonces, para que P viva en el plano, el ángulo que se forma con este vector, que va de P sub 0 a P, y el vector N, pues deben de ser perpendiculares, ¿no? O el ángulo, perdón, debe de ser de 90 grados. Entonces, para que el punto P viva en el plano, el vector que va de P0 hasta P, ese vectorcito, debe de ser perpendicular a el vector N, ¿no? ¿Cómo ponemos que dos vectores son perpendiculares? Pues si su producto punto es igual a 0, entonces los vectores son perpendiculares. Entonces, ¿cuál sería la ecuación del plano? Pues bien fácil. ¿Cómo se forma el vector que va de P0 a P? X, qué fea. X menos X0, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, producto punto A, B y C. Eso debe de ser 0. Y esta que está aquí es la ecuación del plano. Ya luego uno hace el producto punto y ya se ve bonita la ecuación. Pero hasta ahí eso es la ecuación de un plano, ¿no? ¿Qué necesito para conocer la ecuación de un plano? Basta que tengas un punto y un vector que sea perpendicular al plano. Con eso, ¿sale? Es todo lo que necesitamos para poder encontrar la ecuación de un plano. Entonces, así es, esta que está acá es la ecuación de un plano, ¿vale? Entonces, vean que esta parte, en nuestro ejercicio, toda esta parte ya la tenemos. Simplemente pondríamos X menos 0, Y menos 1 y Z menos pi medios. Producto punto con quién, ya nada más me faltaría buscar el vector perpendicular a esos planos, ¿no? A cada uno de esos planos. Entonces, esta parte ya la tenemos, sería X menos 0, Y menos 1 y Z menos pi medios. Bueno, voy a borrar ese dibujo ahí, que es de clase de álgebra lineal, ¿eh? Borremos. Regresamos a nuestro dibujo. Dice, si tú quieres conocer la ecuación del plano osculador, necesitas un vector que sea perpendicular a este. ¿Cuál es el que es perpendicular al plano osculador? El binormal. O sea que si quiero encontrar la ecuación del plano osculador, necesito calcular el vector binormal. Y si quiero conocer la ecuación del plano normal, el que es perpendicular es el tangente. Entonces, pues tengo que calcular el tangente. Y para calcular el binormal, tengo que calcular el normal.
para hacer luego el producto cruz y poder tener el binormal. Entonces hay que calcular los tres. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con eso. Para calcular el tangente unitario necesito su derivada y su magnitud de la derivada, ¿no? Pues ahí está. Derivada de coseno menos seno, derivada de seno es coseno y derivada de t es 1. Magnitud, pues hagan la cuenta. Seno cuadrado más coseno cuadrado más 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, más 1, 2, y a eso le saco raíz. Eso es la magnitud de la derivada. Con eso ya tenemos el tangente unitario, porque es la derivada entre su magnitud. Aquí está la derivada dividida entre su magnitud. Entonces ya tenemos el tangente unitario. Si nada más me pidieran el plano normal, ya con eso ya la hice, ¿no? Ya con eso ya la hice porque ya tengo el tangente. Ya nada más habrá que ver qué valor de t le vamos a poner. Pero bueno, en este necesito también el osculador, entonces necesito calcular los otros dos. Volvemos a derivar aquí, ¿no? La derivada del tangente unitario, pues esta es constante, derivada de menos seno es menos coseno, derivada de coseno es menos seno y derivada de 1 es 0. ¿Cuál es la magnitud de esta cosa? Sería la constante por la magnitud del vector. Aquí sería coseno cuadrado más seno cuadrado, eso suma 1. Este cachito que está aquí tiene magnitud 1 y entonces esta sería su magnitud porque está multiplicado por 1 entre raíz de 2. Ya con eso, esta expresión que tenemos aquí, toda esta expresión que está aquí, entre eso, pues se va a cancelar el 1 entre raíz de 2 y este monito de aquí es el normal unitario. Bueno, queda menos de un minuto. Voy a cerrar porque si no, pues me va a cortar. Vamos a volvernos a conectar, por favor. Terminamos ese ejercicio nada más. Entonces, dijimos hasta ahí que ya tenemos el tangente unitario. Aquí está el vector tangente unitario. También ya tenemos el normal unitario. Nos faltaría calcular el vector binormal. Pues necesitamos hacer entonces el producto cruz. Necesitamos hacer el producto cruz de esos dos vectorcitos que están ahí. Pues aquí está esta parte de aquí es el tangente, esto que está acá es el normal, hacemos el producto cruz y JK, componentes de cada uno, pero vean que el 1 entre raíz de 2, como es una constante, lo podemos poner hasta el final y hacer el producto cruz de los vectores, ¿vale? Entonces ese lo dejamos afuera. Y hacemos el producto cruz. A ver, primero habrá que calcular el determinante de estos 4. El determinante de esos 4 es 0 y luego sería menos por menos más, sería seno de t. Ahí está. Luego, determinante de estos 2 y estos 2 que están acá, eso sería un 0 y luego tendríamos un menos que lleva el coseno, otro menos que lleva el determinante y por la diagonal inversa y otro menos de la posición en J. Serían 3 signos menos, por eso me queda menos coseno. Y el último determinante es con estos 4 que tenemos que es menos por menos más, sería seno cuadrado, menos coseno por menos coseno, sería seno cuadrado más coseno cuadrado y pues eso suman 1. Entonces ya tenemos ahí los 3 vectorcitos. Ya tenemos los 3 ahí. Ya hicimos la cuenta de esos 3. Ya tenemos el tangente, ya tenemos el, ¿dónde está? Normal, aquí está, normal, y ya tenemos el binormal.
Tangente unitario, normal unitario y binormal. Ahora sí ya puedo encontrar las ecuaciones de los planos. Ahora, no voy a multiplicar por ellos, ¿no? Por esos vectores, porque me lo están pidiendo en un solo punto, en 0, 1 y pi medios. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar el valor de t. ¿No lo dije? No, ¿verdad? Sí. No lo dije, pero bueno. ¿En qué valor de t obtenemos este punto? Es fácil de verlo, porque por ahí está la t, está despejada, y ahí está pi medios. En t igual a pi medios tenemos este punto. Entonces, para encontrar el plano osculador, el binormal se tiene que evaluar en pi medios, y para el plano normal, el tangente se tiene que evaluar en pi medios, y eso es lo que tenemos acá. El plano osculador tiene como vector normal a el binormal, que lo vamos a evaluar en pi medios. Acá vean, esto evaluado en pi medios me va a quedar 1, 0, 1 entre raíz de 2. Y eso es lo que tengo, 1, 0, 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano? Habíamos dicho que era x menos 0, y menos 1, z menos pi medios, producto punto, ¿quién? Este vector que está aquí. Es bien fácil la cuenta. Esto lo podríamos pasar multiplicando o dividiendo acá de este lado, como sea. El raíz de 2 pasa multiplicando, o 1 entre raíz de 2 pasa lleno, pero pues no me sigue quedando 0. Y el producto punto que queda es muy sencillo, porque queda 1 por x, es x, 0 por y menos 1, pues es 0, y 1 por z menos pi medios, ahí está, z menos pi medios, y esta de aquí es la ecuación del plano osculador. Después, a la del plano normal, tiene como vector ortogonal o perpendicular a el tangente, y lo vamos a evaluar en pi medios. Entonces, el tangente en pi medios sería menos 1, 0, 1, y también entre raíz de 2, menos 1, 0, 1 y dividido entre raíz de 2. Y entonces la ecuación sería otra vez eso mismo. X menos la coordenada en X, y menos la coordenada en Y, z menos la coordenada en Z, por el vector perpendicular, que es este que anda por aquí. Volvemos a pasar el 1 entre raíz de 2. Del otro lado me queda un 0. Y checamos ya nada más. Es menos 1 por X, es menos X. 0 por Y menos 1, pues es 0. Y 1 por Z menos pi medios. Y aquí ya tenemos la ecuación del plano normal. Y así encontramos los planos, esos dos planos. El plano osculador y el plano normal. Y un dibujo de ese ejemplo. Aquí está. Ese que parece de color negro, ese que está ahí que parece de color negro, sería el plano osculador. Y este que está acá de color como anaranjado sería el plano normal. Aquí no se distingue porque está ahí en el PDF y no lo podemos mover para ver que sí son esos planos, ¿no? Aquí está el dibujo, acá sí lo podemos mover y comprobar eso, ¿no? Vean que el plano osculador en el punto donde nos dijeron que está por aquí, el puntito más o menos por ahí, vean que la curva queda pegadita ahí al plano osculador. Bueno, si se alcanza a ver, queda muy pegadita, como si se estuvieran besando, dice el. Por eso se llama plano osculador. En esta parte parece que se están besando esos dos. ¿Sí? ¿Sale? Vean que si hubiera sido el otro, no puede ser el plano osculador. El otro plano quedaría como que de este lado, ¿no? Cortándolos así a esos dos, ¿no? Esa parte. Ahí no besaría la curva, ¿no? Sería más que nada como tangente si lo dibujáramos así. Por eso ese es el osculador, ¿no? El que está con el normal y el tangente, ¿no? Y el otro corta la curva y es perpendicular a ese, ¿ven? Se corta a la curva, ¿no? Ese sí corta a la curva. Entonces, creo que ahí se ve más o menos cómo es eso, ¿no? ¿Vale?
Y además, chicos, una tarea extra para ustedes. Quiero una gráfica de eso donde podamos mover el punto. Yo creo que en GeoGebra sería lo más sencillo de hacer. Quiero una gráfica donde se pueda mover el punto. O sea, imagínense que puedo tener esta flechita y aquí me posiciono en el punto, lo muevo, lo voy a mover sobre la curva y que se vaya actualizando todo, que los planos se vayan moviendo junto con el punto y sigan viéndose el plano osculador y el plano normal, ¿no? Se vayan viendo así bonita la cosa. Esa es una tarea extra. Hay dos formas de hacerlo. En GeoGebra es una forma, o la más difícil sería programarlo. Para programar creo que habrá que saber muchas más cosas que no solo de dónde sale esto, ¿no? Entonces, es una tarea extra por si alguien la quiere hacer, a lo mejor le sirve para por ahí un medio punto, o no sé, dependiendo de cómo les quede su gráfica y poder mover el punto. Y bueno, eso es todo, chicos, de lo del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Bueno, entonces, eso fue lo de los vectores, esos que están ahí. Nada más puse un ejemplo. Pudiéramos haber hecho otro, pero es la misma idea, ¿no? Voy a tener que calcular los tres vectores, el tangente, el normal y el binormal. Voy a buscar un punto, lo voy a evaluar en el t para ese punto y encontrar las ecuaciones de los planos. Es el mismo procedimiento, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase y ahorita en un ratito les